Shalom, mis hermanos. Hoy les quiero traer un poco de esta escritura que es para análisis, es para observar, pensar, escudriñando un poco la escritura. Me he encontrado con una situación. Los versos que vamos a tocar son Mateo capítulo 16 del 15 al 17, Mateo 16, 15 al 17, y Mateo 26, del 62 al 65. Mateo 26, del 62 al 65. Estas dos situaciones que se dan en el libro de Mateo, eh, que desde mi punto de vista es una revelación, porque la escritura lo dice, del Padre, y también de una no revelación. Podemos observar y ahora vamos a entrar en el contexto. Por ejemplo, en Mateo 16, 15 al 17, dice: Yeshua estaba con los discípulos y les pregunta, pero ustedes, les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy? Él les pregunta, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? El Mesías preguntando a los discípulos. Y Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Pero se lo dice claramente, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Luego Yeshua le dice a Pedro, bendito eres porque ningún ser humano te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. Observen que después de que Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente, Yeshua le dice, bendito eres, porque ningún ser humano te reveló esto. O sea, esto no viene por revelación humana. ¿Qué cosa? De que Yeshua el Mesías es el Hijo del Elohim viviente. Esto no vendrá por revelación humana, sino que el Padre es el que revelará esto, porque dice, sino mi Padre que está en el cielo, ese es el que reveló tal situación, de que Yeshua es el Hijo del Elohim viviente. Pero veamos de vuelta. El Mesías pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Y Yeshua dice a Pedro, bendito eres, porque ningún ser humano te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, estos versos en Mateo 16, 15 al 17, pienso yo, de acuerdo a lo que dice la Escritura y en su contexto, que la revelación de que el Mesías, Yeshua, es el Hijo del Elohim viviente, del Padre, no viene por una revelación humana. No es que porque una persona lo diga nosotros vamos a creer. Porque ¿qué pasa? Toda creencia que viene del humano, en la gran tribulación particularmente, y con un engaño perfeccionado, como dice el libro de Segunda de Tesalonicenses 2, que el engaño será tan grande que intentarán inclusive engañar hasta los escogidos, dice. A los escogidos no lo van a poder engañar, porque han sido escogidos, pero intentarán hacerlo. Entonces el engaño que va a venir es tan grande, porque viene acompañado de prodigios, de señales y de milagros. Es tan grande que si una persona tiene la revelación humana de que Yeshua es el Hijo del Elohim viviente, el Mesías nuestro, se va a caer en ese momento. Esta revelación tiene que venir del poder del Padre, del Rúa, del Espíritu del Padre, ¿no? Que nos habla la verdad y que habita dentro de nosotros. Porque si tenemos una revelación humana, no va a soportar esa situación.
no va a soportar la tribulación, la prueba que se vendrá como se prueba al oro, de los engaños que vendrán. Porque recuerden que muchos falsos profetas han salido y van a salir algunos más fuertes todavía, que van a poder hacer prodigios, señales, milagros. Y ahí mucha gente se va a desviar. Segunda de Tesalonicenses 2 nos habla de la apostasía. ¿Qué significa eso? Haber conocido la verdad y retroceder. Entonces, muchos irán en pos de estos falsos mesías, falsos profetas. A muchos le dirán: acá en el desierto está en aquella habitación, y muchos irán en pos de esos. Entonces, la búsqueda de la revelación de que Yeshua, el Mesías, es el Hijo del Elohim viviente, debe de venir por parte del Padre, como dice la Escritura. Porque ningún ser humano te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora veamos otro caso, el de Mateo 26, 62 al 65. Mateo 26, 62 al 65. Acá el sumo sacerdote ya Yeshua estaba detenido, apresado, y estaba siendo interrogado por el sumo sacerdote, que le dice: el sumo sacerdote se puso en pie y dijo: ¿no tienes nada que decir en cuanto a las acusaciones que estos hombres hacen? Yeshua permaneció en silencio. El sumo sacerdote le dijo: te pongo bajo juramento por el Elohim viviente. Casi la misma expresión que se utiliza en Mateo 16. Dinos, dice el sumo sacerdote, si tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim. O sea que el sumo sacerdote sabía de esta expresión utilizada, el Hijo de Elohim, el Mesías. Yeshua le dice o le dijo: las palabras son las tuyas, o como se diría, tú lo has dicho. Pero miren que no le dice: esto te lo reveló mi Padre o no te lo reveló mi Padre. Le dice lo que va a pasar. Le dice: pero yo te digo, le está diciendo Yeshua al sumo sacerdote, que un día verás al Hijo del Hombre sentado a la mano derecha de Yahweh y viniendo sobre las nubes del cielo. Fíjense la diferencia que hay entre lo que le dijo a Pedro, que esta revelación ha venido de mi Padre que está en el cielo. Y fíjense lo que le dice al sumo sacerdote, que en ese momento lo estaba interrogando, y para mí en un acto de desesperación, después de haber visto milagros, después de haber visto sanar personas, y la forma con la que el Mesías se expresaba con autoridad, yo veo un dejo de desesperación cuando le dice: te pongo bajo juramento por el Elohim viviente. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim. Para mí es un acto de desesperación esta pregunta, como queriendo decirle: decime por favor si sos el Hijo del Elohim viviente. Y no hay revelación porque Yeshua le responde con: las palabras son las tuyas, o tú lo has dicho. Pero no lo deja ahí, le dice: pero yo te digo que un día verás al Hijo del Hombre sentado a la mano derecha de Yahweh y viniendo sobre las nubes. Y yo veo en el caso de Pedro revelación, y en el caso del sumo sacerdote no hay revelación. Pero no lo deja ahí, le dice: vas a ver lo que va a suceder. Verás al Hijo del Hombre sentado a la mano derecha del Padre y viniendo sobre las nubes. Se lo dice: esto sucederá. Aunque no lo creas, aunque no creas mis palabras, esto sucederá. Lo mismo que sucede hoy. Muchas personas no creen en la Escritura, no creen en la palabra, pero la palabra se cumple día tras día, se van cumpliendo las profecías delante de nuestros ojos. En Isaías 53, y en ese primer verso dice: mas hay quien ha creído o creerá a nuestro anuncio, y a quien ha sido revelado ese Mesías, brazo o virtud del Señor, o brazo derecho, siempre. Tiene mucho que ver con estos dos capítulos y versos de Mateo 16, 15, 17,
revelación del Padre a Pedro de que Yeshua es el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Y Mateo 26, 62 al 65, la no revelación al sumo sacerdote de quién es el Hijo y el Mesías, el Hijo del Elohim viviente, pero diciéndole, vas a ver que esto se va a cumplir. Esto va a pasar, le está diciendo, aunque no reciba la revelación. Porque después el sumo sacerdote, debido a esto, se rasgó las vestiduras y dijo, blasfemia, porque todavía necesitamos testigos. Ustedes lo oyeron blasfemar. El sumo sacerdote tomó lo que el Mesías le dijo como cumplimiento, como una blasfemia. Y en Isaías 53, en ese primer verso, dice, ¿a quién ha creído o quién creerá en nuestro anuncio? ¿Y a quién ha sido revelado ese Mesías, brazo o virtud del Adón o de nuestro Padre? Yo los aliento a escudriñar esta parte de estos versos, que después se lo voy a dejar en el video también, porque resulta ser que lo que yo veo, de acuerdo a la Escritura, es que la revelación de que Yeshua es el Mesías, el Hijo del Elohim viviente, debe de provenir por parte del Padre. Y acá veo una lucha como Jacob con el ángel en Peniel. Debemos de luchar para recibir esa revelación. ¿Por qué razón? Porque en la tribulación se dará la apostasía. ¿Por qué? Mucho será por miedo, por hambre, por persecución, pero también habrá por milagros, prodigios y señales mentirosos, por falsos profetas, por falsos mesías que engañarán a muchos. Fíjate, todos los poderes se van a juntar en contra del conocimiento humano y el conocimiento humano caerá. Ahora, la revelación del Padre es poder que viene del Padre y eso no puede caer. Eso permanece firme. Por eso en la tribulación muchas personas hasta van a dar la vida y no negarán al Hijo del Elohim viviente, como dice Mateo 10, 32 al 33. No, que aquella persona que confiesa al Hijo del Hombre, también el Hijo del Hombre lo confesará a él delante del Padre que está en los cielos. Pero aquella persona que niega al Hijo del Hombre, también el Hijo del Hombre lo negará delante del Padre que está en los cielos. Y esto tiene mucho que ver con esa etapa de tribulación. Porque, repito, muchos apostatarán de la fe por miedo, por hambre, por persecución, por miedo a morir, ¿no? Pero aquel que persevera hasta el fin, ese se salvará, ¿no? El que quiera guardar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por mi causa, dijo el Mesías, ese obtendrá la vida eterna. Entonces, mis hermanos, escudriñemos la Escritura. Veamos estos versos. Si quieren dejar una opinión al respecto, por favor, déjenlo. Yo estoy siempre abierto a recibir opinión, aunque no pensemos diferente. Siempre vamos a encontrar puntos en común en cuanto a la Escritura. Yeshua nos une a todos. El Mesías nos une con el Padre. Entonces vamos entendiendo lentamente. Estamos en las naciones actualmente y sabemos que hay confusión en las mismas. Pero busquemos, peleemos como Jacob con el ángel en Peniel. Busquemos la bendición del Padre para ser Israel, para ser injertados al pueblo y de esa manera recibir esta revelación de que Yeshua HaMashiach es el Hijo del Elohim viviente, es el Mesías enviado por el Padre. Así que mis hermanos, bendiciones, Shalom.